Imagina que eres un gobernante en el apogeo de su poder, rodeado de riquezas, sabiduría y un reino próspero. Eres famoso por tu habilidad para tomar decisiones sabias. Pero, entre tus logros, hay una práctica que te hace sobresalir aún más: la poligamia. Ahora, piensa en este detalle. Tienes no una, ni dos, sino 700 esposas y 300 concubinas. Esto es exactamente lo que ocurrió con el rey Salomón, un personaje fascinante de la Biblia. Salomón no era un rey común, y su vida estuvo marcada por un estilo de vida que, para muchos hoy en día, parecería impensable. El rey Salomón, hijo del rey David, es conocido por su sabiduría legendaria, que incluso atrajo a visitantes como la reina de Saba. Pero además de su inteligencia, su reinado se distinguió por algo mucho más controvertido: su vasta y compleja red de relaciones matrimoniales. ¿Por qué alguien tan sabio como Salomón, con un reino próspero y admirado, tomaría tal decisión? Y lo más interesante, ¿cómo era la vida para sus mujeres? La poligamia en la corte real no era solo una cuestión personal o de placer. Tenía una función política y social clave en esa época. Hoy, quiero invitarte a un viaje fascinante para descubrir cómo Salomón utilizó la poligamia no solo para expandir su influencia, sino también cómo esta práctica impactó su vida personal, su fe y el destino de su reino. Desde las alianzas estratégicas que forjó a través de estos matrimonios hasta las consecuencias espirituales que surgieron de sus decisiones, exploraremos una historia que va mucho más allá de la fama de un rey sabio. La vida en el templo de Salomón era todo un espectáculo, pero detrás de esa riqueza y poder se ocultaban desafíos inesperados. Así que acompáñame a descubrir cómo era la vida de las mujeres en la corte de Salomón y, sobre todo, cómo la poligamia afectó su reinado de maneras que quizás no imaginas. Para comprender el impacto de la poligamia en la vida de Salomón, es importante entender cómo funcionaba en el contexto de la antigüedad. En esa época, la poligamia no era solo una elección personal o una costumbre de unos pocos, era una práctica común entre los reyes, líderes y élites de muchas civilizaciones. Pero, ¿por qué se llevaba a cabo? En términos sencillos, la poligamia era una herramienta estratégica, tanto para los reyes como para las familias reales. Los matrimonios no solo tenían un componente afectivo o social, sino que eran acuerdos políticos. Los matrimonios entre diferentes reinos o tribus eran utilizados para asegurar la paz, forjar alianzas comerciales y consolidar el poder. En sociedades donde las guerras eran frecuentes, los matrimonios eran una manera de evitar conflictos y obtener recursos o apoyo militar. Por ejemplo, si un rey casaba a su hija con otro líder, ambos quedaban unidos por un vínculo que dificultaba la ruptura de sus relaciones. El caso de Salomón no fue diferente. Las numerosas esposas y concubinas de Salomón no eran solo un reflejo de su poder personal o su deseo de disfrute. Cada matrimonio representaba una alianza estratégica con otras naciones, pueblos y regiones cercanas. Los matrimonios de Salomón fueron, en su mayoría, una manera de asegurar la estabilidad y la paz durante su reinado. Sin embargo, en ese mismo contexto, también es importante mencionar que la poligamia estaba limitada por ciertas reglas o expectativas, aunque estas variaban de una cultura a otra. Por ejemplo, en el caso de los israelitas, la poligamia no estaba prohibida por la ley, pero sí existían normas sobre cómo debían manejarse las relaciones dentro del matrimonio. Sin duda, la poligamia era una práctica que venía con poder, influencia, pero también con enormes desafíos. Era un reflejo de cómo la política y la familia se entrelazaban en tiempos de guerra y paz. Y es justamente en este punto donde entra el reinado de Salomón, con un harén de mujeres que no solo representaban su poder, sino que también se convertirían en un factor clave en los eventos que definirían su vida y la de su reino. La poligamia no era algo raro en el antiguo Israel, pero Salomón llevó esta práctica a niveles inusitados. En la historia bíblica, varios patriarcas, como Abraham, Jacob y David, también tuvieron múltiples esposas, aunque de una manera mucho más limitada en comparación con lo que hizo Salomón. La poligamia era vista como algo aceptado dentro de la cultura israelita, pero las escrituras también indican que no siempre fue la mejor opción ni para las familias ni para los reinos. Sin embargo, en el caso de Salomón, la poligamia no solo era una tradición cultural, sino una estrategia que fortalecía su reinado. Salomón, el rey sabio, no solo gobernaba a través de su intelecto y sus decisiones justas, sino que también utilizaba su vida matrimonial para consolidar su poder. Si bien las leyes del Antiguo Testamento no prohibían explícitamente la poligamia, sí existían algunas normas para manejarla. Por ejemplo, se esperaba que un rey, incluso con muchas esposas, no descuidara a su pueblo ni se apartara de la fe en Dios. Sin embargo, el rey Salomón fue uno de los pocos que no solo tuvo varias esposas, sino que también contrajo matrimonio con mujeres de otras naciones y culturas.
De hecho, esto fue un factor clave en su política exterior. La gran cantidad de esposas de Salomón, que incluían princesas de otros reinos, tenía un propósito claro: sellar pactos de paz y asegurar la estabilidad política. Sus matrimonios fueron una forma de fortalecer las relaciones con naciones poderosas como Egipto, Fenicia y otras regiones cercanas. A través de estas alianzas matrimoniales, Salomón logró mantener la paz en su reino y acceder a recursos importantes para la prosperidad de Israel. Sin embargo, aunque la poligamia era una herramienta política útil, también trajo consigo complicaciones. Las mujeres extranjeras que Salomón tomó como esposas no solo traían consigo riquezas y poder político, sino también sus propias creencias y prácticas religiosas. Y aquí comienza la tensión que marcaría el reinado de Salomón: la mezcla de política, religión y la vida personal del rey. ¿Cómo se combinarían estas alianzas matrimoniales con las expectativas espirituales que Dios había establecido para Israel? La respuesta no sería tan simple como parecía. Salomón no solo era conocido por su sabiduría, sino también por la magnitud de su vida matrimonial. Según la Biblia, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Este número no solo es impresionante, sino que también nos da una idea de la grandiosidad y complejidad de su reinado. En la antigüedad, un rey con tantas mujeres no solo estaba mostrando su poder y riqueza, sino también su capacidad para establecer alianzas en múltiples niveles. Sin embargo, este número tiene mucho más que ver con las políticas y las dinámicas de poder de la época que con un simple deseo de tener muchas esposas. Cada una de estas mujeres representaba algo más que un vínculo afectivo. Las 700 esposas eran generalmente mujeres de alto rango, princesas y mujeres nobles de otras naciones. Estas esposas principales formaban parte de una red de alianzas estratégicas que fortalecían el reino de Salomón. Estas uniones no solo sellaban la paz con otras culturas, sino que también daban acceso a riquezas, recursos y hasta tropas en caso de guerra. Si bien las esposas principales disfrutaban de privilegios, no todas compartían el mismo nivel de poder o influencia en la corte real. Por otro lado, las 300 concubinas ocupaban un lugar más subordinado en la jerarquía del palacio. Aunque también vivían en el lujo del reino, su rol era diferente. Las concubinas no tenían los mismos derechos ni la misma importancia política que las esposas oficiales, pero seguían siendo mujeres de gran prestigio, ya que eran parte del círculo cercano del rey. Las concubinas servían a menudo como compañeras para el rey, y su número reflejaba no solo la riqueza de Salomón, sino también su deseo de mantener una corte de alto rango que pudiera competir con los otros grandes reinos de la época. Este vasto número de mujeres en su vida también implica una complejidad organizativa dentro de la corte de Salomón. No solo era necesario mantener relaciones políticas con cada uno de estos matrimonios, sino también gestionar el día a día de un harén tan vasto, algo que debía ser un desafío logístico y emocional. La vida de Salomón, llena de lujos, pero también de intrincadas dinámicas de poder, estaba marcada por una convivencia difícil de imaginar para los estándares modernos. Pero lo que realmente importa es cómo estas decisiones afectaron al rey en lo personal, a su fe y al futuro de su reino. La corte de Salomón no solo estaba llena de riqueza, lujos y poder, sino también de una intrincada organización social, y el harén real era el centro de esa estructura. Con 700 esposas y 300 concubinas, Salomón debía gestionar un sistema altamente jerárquico dentro de su casa, donde las mujeres no solo ocupaban diferentes roles, sino que también tenían distintas responsabilidades y niveles de influencia. Las esposas principales eran las más poderosas en la jerarquía. Generalmente, estas mujeres provenían de alianzas estratégicas con otros reinos, lo que les otorgaba un estatus más alto dentro del palacio. Eran las esposas legítimas, las que tenían el privilegio de compartir una vida de lujo, con el derecho de estar cerca del rey, posiblemente, influir en las decisiones políticas más importantes. Entre ellas, algunas habrían tenido la oportunidad de ser más cercanas a Salomón, lo que les otorgaba poder no solo dentro del palacio, sino también en la corte, donde podían ejercer su influencia sobre el monarca. Su estatus les confería cierto control sobre el harén y sus propios espacios dentro del palacio. Por otro lado, las concubinas, aunque vivían en condiciones de lujo, no tenían el mismo poder ni privilegios. Eran mujeres que, a pesar de su proximidad al rey, estaban en una posición más subordinada. Aunque sus roles podían ser más sencillos, no dejaban de ser parte importante del círculo cercano del rey. Las concubinas no solo representaban compañeras de placer para Salomón, sino que también tenían un papel en la producción de descendientes, los cuales, dependiendo de su madre, podían tener más o menos posibilidades de convertirse en figuras prominentes dentro de la corte. La organización del harén debía ser una verdadera operación administrativa. Cada mujer,
ya fuera esposa o concubina, tenía su propio espacio dentro del palacio, sus propias sirvientas y un conjunto de responsabilidades. Además, el rey debía mantener un equilibrio delicado entre las diversas mujeres, porque las tensiones entre ellas podían ser inevitables, especialmente en una corte tan amplia y cargada de rivalidades. Las esposas principales probablemente recibían la mayor parte de la atención de Salomón, pero las concubinas, aunque más distantes, no dejaban de ser parte integral de la dinámica del palacio. Este sistema jerárquico de relaciones dentro del harén real no solo reflejaba el poder absoluto del rey, sino también la complejidad de manejar un harén tan vasto, donde las intrigas, los celos y las alianzas jugaban un papel fundamental. Sin embargo, mientras Salomón mantenía esta compleja estructura, su fe y sus decisiones personales comenzaban a verse amenazadas por las influencias externas que traían sus esposas extranjeras. Y, como veremos, esas influencias serían cruciales en los eventos que marcarían el declive de su reinado. En el mundo antiguo, los matrimonios no eran solo una cuestión personal o afectiva, eran estrategias profundamente políticas. Y esto era especialmente cierto para Salomón. A través de sus 700 esposas y 300 concubinas, el rey no solo satisfacía sus deseos personales, sino que, más importante aún, utilizaba estas uniones para consolidar su poder y asegurar la estabilidad de su reino. En cada matrimonio, Salomón sellaba un pacto de paz, una alianza comercial o incluso un acuerdo militar con los reinos vecinos. Cada esposa de Salomón representaba una conexión directa con una nación diferente. Por ejemplo, su matrimonio con la hija del faraón de Egipto no fue solo una unión matrimonial, sino una maniobra para fortalecer las relaciones diplomáticas entre Israel y Egipto, dos potencias del antiguo Oriente Próximo. Estos matrimonios ayudaban a mantener la paz y garantizar que Israel tuviera acceso a recursos, mercados y, en algunos casos, apoyo militar en caso de que surgiera un conflicto. Las esposas de Salomón, además de ser figuras clave en la diplomacia, también desempeñaban roles importantes dentro de la corte. No solo eran símbolos de poder, sino que también podían actuar como intermediarias en las relaciones internacionales. Al tener esposas de diferentes culturas y religiones, Salomón podía aprovechar estas conexiones para garantizar que su reino se mantuviera seguro y próspero en un entorno lleno de conflictos. A través de estas alianzas matrimoniales, Salomón logró consolidar su imperio. Su corte, formada por mujeres de distintos pueblos, representaba un microcosmos del mundo antiguo, uniendo territorios que de otro modo habrían permanecido separados. La influencia de estas mujeres sobre el rey también tenía implicaciones políticas, ya que sus familias y sus respectivos pueblos esperaban beneficios de esos matrimonios. De esta forma, Salomón no solo fortalecía su poder interno, sino que aseguraba su posición como un líder respetado y temido en toda la región. El reinado de Salomón es conocido no solo por su sabiduría y su poder político, sino también por la deslumbrante opulencia que caracterizó su corte. Si imaginamos el templo de Salomón y la vida en su palacio, estamos visualizando un escenario de grandeza incomparable, donde la riqueza no tenía límites. El templo, que él mismo construyó en Jerusalén, se convirtió en el centro de la devoción religiosa, pero también en el epicentro del lujo y la magnificencia de su reinado. Dentro de este contexto de riqueza, las 700 esposas y 300 concubinas de Salomón vivían rodeadas de todo lo que el mundo antiguo podía ofrecer. El palacio del rey no solo era una residencia, sino también una fortaleza de riquezas, metales preciosos, joyas, tejidos finos y muebles de oro y plata adornaban cada rincón. La riqueza de Salomón se reflejaba en los materiales con los que construyó no solo el templo, sino también su propia casa. Las habitaciones de las esposas principales eran suntuosas, con intrincados adornos, y cada mujer tenía su propio espacio dentro del palacio, decorado con lujos que deslumbraban a todo visitante. Los banquetes en la corte de Salomón eran otro reflejo del lujo que definía su reinado. En estos eventos, el oro y la plata no solo se usaban como decoración, sino que también eran parte de los utensilios y platos. Los festines no solo eran una muestra de generosidad, sino también una forma de mantener contentas a las alianzas políticas que se habían forjado a través de los matrimonios. Las celebraciones eran una manifestación palpable del poder de Salomón. No solo estaban pensadas para deleitar a los invitados, sino para mostrar al mundo la magnitud de su dominio y el nivel de prosperidad que había alcanzado su reino. Sin embargo, tras toda esta ostentación y lujo, había un lado oscuro. La riqueza también trajo consigo sus propios desafíos, tanto internos como externos. Mientras el rey disfrutaba de su poder, la moral de su pueblo y su propia relación con Dios empezaban a verse afectadas por las influencias externas que sus esposas extranjeras traían consigo. Y en medio de todo este lujo, la pregunta era, ¿qué precio pagaría Salomón por tanto esplendor?
Este entorno de lujo y riqueza dentro del templo y el palacio real preparaba el escenario para el impacto negativo que las influencias externas de sus esposas tendrían en su vida, una influencia que desbordaría el simple lujo material y afectaría profundamente su fe. Aunque la poligamia de Salomón le permitió forjar alianzas y consolidar su poder, las mujeres extranjeras que formaban parte de su harén trajeron consigo algo más que riquezas y alianzas diplomáticas: su influencia religiosa. Muchas de estas esposas eran de pueblos y culturas que no compartían la fe en el Dios de Israel. Y, poco a poco, sus creencias comenzaron a afectar las decisiones de Salomón y, de hecho, la espiritualidad de todo el reino. La Biblia nos cuenta que, a medida que Salomón se fue acercando más a estas esposas extranjeras, comenzó a ceder a la presión de sus creencias religiosas. A pesar de haber comenzado su reinado con una profunda fe en Dios, con el tiempo, el rey permitió que sus esposas trajeran consigo sus propios dioses y tradiciones. En 1 Reyes 11, 4-8, se describe cómo Salomón empezó a construir altares y templos para los dioses ajenos de sus esposas, como Astarte, la diosa de los fenicios, y Moloc, un dios cananita asociado con sacrificios humanos. Este cambio en la vida religiosa de Salomón no solo afectó su fe personal, sino que también tuvo repercusiones políticas y espirituales para su reino. Al permitir la idolatría en su corte y en el reino de Israel, Salomón estaba directamente violando las leyes que Dios había establecido para su pueblo. En el primer mandamiento de los 10 mandamientos, Dios había advertido que no habría otros dioses fuera de él. Sin embargo, las influencias externas fueron tan fuertes que Salomón se desvió de este camino y comenzó a adorar a los dioses paganos junto a su pueblo. Este alejamiento de la fe tuvo un impacto directo en la relación de Salomón con Dios. A pesar de su sabiduría, el rey comenzó a perder el favor divino. Dios se encolerizó con él y, como consecuencia de sus decisiones, le anunció que su reino sería dividido después de su muerte, lo que realmente marcó el comienzo del declive de la grandeza de Israel. Por tanto, la presencia de estas mujeres extranjeras no solo fue una cuestión política y cultural, sino también un factor clave en el declive espiritual de Salomón y de su reino. Lo que comenzó como una estrategia para asegurar la paz y el poder, terminó convirtiéndose en una de las principales razones de la decadencia moral y religiosa del rey. El lujo y la riqueza de su corte no podían protegerlo de las consecuencias espirituales que acarreó su ceder a las influencias idolátricas. Este punto de inflexión en la vida de Salomón nos enseña algo crucial: las influencias externas, aunque en principio puedan parecer inofensivas o incluso beneficiosas, pueden tener efectos profundamente dañinos en nuestras decisiones y creencias. Y, como veremos, este desvío de Salomón no solo afectó su vida personal, sino que también cambió el destino de su reino para siempre. A medida que Salomón se alejaba de su fe y se dejaba influenciar por las costumbres y creencias de sus esposas extranjeras, su reino comenzó a sufrir las consecuencias. Aunque en sus primeros años como rey, Israel vivió un periodo de prosperidad sin igual, marcado por una paz duradera y una riqueza desbordante, las decisiones de Salomón comenzaron a socavar los cimientos de su reinado. El punto de quiebre llegó cuando Salomón permitió que la idolatría se propagara por todo el reino. Las construcciones de altares a los dioses paganos de sus esposas extranjeras y su propio involucramiento en la adoración de estos dioses provocaron la ira de Dios. En 1 Reyes 11, 9-13, leemos cómo Dios, enojado por la infidelidad de Salomón, le advirtió que su reino no permanecería intacto. Aunque Dios prometió que Salomón no perdería su reino durante su vida, le anunció que, después de su muerte, su reino se dividiría en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división marcaría el comienzo del fin de la grandeza del Reino Unido. El declive no fue solo político, sino también espiritual. Salomón, el hombre sabio que había comenzado su reinado pidiendo discernimiento a Dios, terminó siendo víctima de su propia debilidad, el deseo de complacer a sus esposas y de mantener el poder a toda costa. Su corazón se alejó de Dios, y con ello también lo hizo el bienestar de su pueblo. La prosperidad que había disfrutado Israel durante su gobierno comenzó a desmoronarse lentamente. En lugar de ser una nación unida bajo la fe en un solo Dios, se convirtió en una tierra dividida, llena de conflictos y luchas internas. Además, el pueblo de Israel también sufrió las consecuencias del alejamiento espiritual de su rey. La idolatría que Salomón permitió en su reinado se extendió a las generaciones posteriores, lo que llevó a un debilitamiento de la moralidad y la fe en el pueblo. La sabiduría que Salomón poseía en su juventud ya no fue suficiente para evitar los efectos devastadores de su desobediencia a Dios. Lo que comenzó como un reino próspero y una corte llena de lujo y riqueza terminó en una caída dolorosa y, en muchos sentidos, trágica. La lección aquí es clara: el poder y la prosperidad no pueden sostenerse sobre la arena de decisiones espirituales equivocadas. Salomón,
a pesar de su sabiduría, terminó siendo un ejemplo de cómo la desobediencia a los principios divinos puede afectar incluso a los reyes más grandes y a los reinos más poderosos. Este declive no solo afectó a Salomón personalmente, sino que también marcó el comienzo de la disolución de su legado. El reino de Israel se dividiría, y lo que había sido un símbolo de unidad y prosperidad, pronto sería un recuerdo distante de lo que pudo haber sido. La historia de Salomón es una de las más fascinantes, y a la vez, aleccionadoras en la Biblia. A través de su sabiduría, riqueza y poder, Salomón alcanzó alturas que pocos reyes en la historia lograron, pero su vida también está marcada por un trágico declive, causado principalmente por las decisiones que tomó en relación con su vida personal y espiritual. Salomón, el hombre sabio que pidió a Dios discernimiento, terminó siendo un rey cuya caída nos recuerda que incluso los más grandes líderes no están exentos de cometer errores que pueden cambiar el destino de un reino. Una de las lecciones más claras de la vida de Salomón es que el poder y la prosperidad no son suficientes para sostener un reinado o una vida plena si no están cimentados en principios sólidos. Aunque Salomón tuvo lo mejor que la tierra podía ofrecer, permitió que sus decisiones personales, influenciadas por sus esposas extranjeras y la política de alianzas, afectaran su relación con Dios. Esto no solo destruyó su propia vida espiritual, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para su pueblo y para el futuro de Israel. La poligamia, que al principio parecía una herramienta para consolidar poder y mantener la paz, terminó siendo una de las mayores trampas para Salomón. Las alianzas que estableció a través de sus matrimonios, en lugar de ser una bendición, trajeron consigo idolatría, divisiones y la pérdida de su sabiduría y fe. Este giro en su vida espiritual es un recordatorio de que nuestras decisiones no solo tienen efectos personales, sino que pueden repercutir en las generaciones futuras. Finalmente, la historia de Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no reside solo en la acumulación de conocimiento, sino en la capacidad de aplicar ese conocimiento en nuestras decisiones diarias, especialmente en las áreas de fe y moralidad. A pesar de la sabiduría que Salomón poseía, su vida nos demuestra que la obediencia a los principios divinos es más importante que cualquier otra forma de riqueza o poder. La historia de Salomón es, en última instancia, un llamado a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y cómo éstas pueden afectar no solo nuestras vidas, sino el bienestar de aquellos que nos rodean. En la vida de Salomón, vemos la lucha entre el poder y la fe, entre la sabiduría y la desobediencia, y nos queda la pregunta: ¿qué decisiones tomaremos nosotros y qué legado dejaremos? La historia de Salomón, aunque marcada por su caída, sigue siendo una poderosa lección sobre la importancia de mantenernos fieles a lo que realmente importa.